qué hablamos cuando hablamos del señorío de Cristo o del señorío de Jesús? Estamos diciendo que nosotros creemos y confesamos que Jesús es el Señor. Ahora, ¿qué implicancias tiene que Él sea el Señor? Digo, es necesario explicar probablemente nuestra sociedad, nuestra condición, nuestra cultura, qué es un Señor. Así que te invito a que pienses un poco conmigo en una figura de un señor de un castillo, de un señor medieval, es decir, una autoridad sobre un determinado territorio, una autoridad con gente a cargo, con sirvientes, con un poder adquisitivo, con riquezas, con ejércitos, etcétera, etcétera. Algo así sería la figura que hablamos de Jesús como Señor. Por supuesto que nunca se va a equiparar a Él, ¿no? Pero es necesario mencionar que cuando decimos que Él es Señor, decimos que Él es la autoridad máxima para nosotros. Decimos que Él es quien gobierna todas nuestras acciones. Cuando confesamos que Jesús es Señor, decimos que su nombre tiene poder, que Él tiene todo poder. Además, por supuesto, de que creemos que Él vive, que Él es real. Por eso decimos Jesús es Señor en tiempo presente, ¿no? En las Escrituras hay algunos textos que respaldan esto que te invito a que leas conmigo si tienes una Biblia ahí a mano. Abre conmigo Filipenses capítulo 2. Te invito a que leas cuando puedas del versículo 5 al 11, donde se nos relata, se nos cuenta de manera muy resumida respecto a la vida de Jesús. ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Por qué vivió así? ¿Con qué objetivo? Una versión en pocos versículos del querigma, del acontecimiento de Cristo. Pero centrémonos en el versículo 9, en el versículo 10 y en el versículo 11, respecto a que Jesús es Señor. Dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, es Señor, ¿no? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, es decir, Jesús, el Cristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. También te invito a que leamos en Romanos capítulo 14, el versículo 7, el versículo 8. Dice así el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y el versículo 11 del mismo capítulo 14 de Romanos dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Por lo tanto, cuando decimos Jesús es Señor, hacemos estas confesiones como la que quedó escrita en Filipenses, la que quedó escrita en Romanos, ¿no? Decimos que doblamos nuestra rodilla ante Él, decimos que confesamos con nuestra boca que Él es Señor. Pero las Escrituras y la vida de Dios en nosotros quiere ir mucho más allá, el Espíritu Santo a través nuestro quiere ir mucho más allá. Quiere que tú y yo seamos coherentes con esta confesión. Quiere que tú y yo seamos consecuentes. Es decir, que si yo digo Jesús es el Señor, efectivamente, por gracia de Él, yo pueda manifestar esa confesión de señorío, de autoridad en mi vida en aspectos prácticos. Es decir, yo reconozco a alguien en la iglesia, reconozco una autoridad, me sujeto. Por supuesto que la autoridad máxima es Dios como Padre y Jesús como Señor, pero busco autoridad en la iglesia también. Yo reconozco las autoridades de la sociedad, reconozco al presidente, reconozco a cualquier autoridad que exista, no por ser la autoridad en sí misma, no por ser esa persona, digamos, la persona importante, sino porque reconocemos la autoridad mayor de todas las personas, reconocemos la autoridad mayor del universo entero, que es Jesús. Y también toda nuestra expresión en esa confesión de que Él es Señor, tenemos que hacer la práctica, es decir, obedecemos lo que Él dice, nos interesa lo que Él dice, Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño, leíamos en Romanos, si vivimos, vivimos para Él.
todo lo hacemos como para Él, dice las Escrituras. Todo lo hacemos de la mejor manera como para Él. Servimos, amamos, nos entregamos, disponemos nuestra vida para ser utilizada por Él. Lo hacemos para Él. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, esto quiere decir, eh, eh, ya que nosotros no tenemos la vida en nuestras manos, el momento de término de esa vida natural también está en las manos de Él. Es decir, como Señor, nosotros confiamos tanto ahora o en los momentos difíciles, en los momentos inciertos, en los momentos de peligro, en los momentos de dificultad. Ahí también nosotros decimos Jesús es Señor. Y ahí también nosotros decimos queremos sujetarnos a Él, queremos obedecerle y queremos que esa confesión que nosotros hacemos muchas veces en canciones, está las escrituras, o en una confesión tan sencilla como decir gracias Señor por este pan cada mañana. Entonces cuando hacemos esas confesiones también toma mayor fuerza cuando dejamos que su vida en nosotros actúe y esa autoridad sea algo palpable, algo visible en nosotros que otras personas puedan ver. Así que te invito, yo sé que esto no es todo, seguramente podríamos hablar mucho más respecto al señorío de Cristo, pero solo quería explicarte un poco a qué se refiere ese concepto que a veces podría ser confuso, el señorío de Cristo. Se refiere a que Jesús es Señor, se refiere a que creemos que Él es Señor, confesamos que Él es Señor y vivimos coherentemente con esa confesión. Un abrazo.